Okay, let's go. Carrera de crear brokers de trading, exchange de criptomonedas, brokers de futuros, de opciones, etcétera. Él nos va a explicar cómo hacerlo desde crear la estructura regulatoria, creación de la empresa, incorporando otros componentes como proveedores de liquidez, proveedores de pago, etcétera, hasta sacarlo al mercado en sí. Él ha tenido bastante experiencia ya trabajando con MetaQuotes, nos va a contar sus experiencias de cómo hacerlo de una manera efectiva, sea pues con algunos tips que nos va a brindar, qué hacer y qué no hacer en estos casos. Así que bienvenido, Bruno, aquí estamos para escucharte. Bueno, en este capítulo estamos acá con Bruno. Él es el representante de la sección del área B2B, que es Business to Business en Trading Latam. Él ya lo conocen bastante en el mundo del trading, todo con los que trabajamos, los proveedores o los otros brokers, como él anteriormente trabajó en MetaQuotes. Él es bastante conocido, creo que ya hasta ni presentación necesita. Entonces vamos hoy día a conocerlo un poco más sobre sus experiencias, sobre lo que ha hecho, sobre cómo ve el mercado en Latinoamérica y si ve viable hacer este tipo de negocios, que es crear un broker desde cero en Latinoamérica. Entonces, acá tenemos a Bruno. Bruno, bienvenido. ¿Cómo estás, William? Muy buenos días. ¿Cómo va todo por allí, por Perú? La verdad, no muy bien acá en Perú, porque estamos en pleno cambio de presidente, así que, bueno, ayer justo en la madrugada nos han puesto uno nuevo, así que, nada. Tranquilo que siempre puede ser peor que el anterior. Sí, y ya nos ha pasado, así que... Siempre pasa, ¿no? Otro vendrá que bueno te hará, como dicen, o buena en este caso, ¿no? Exactamente. Bruno, coméntanos, así como para empezar a conocerte, ¿cómo te iniciaste en este mundo? ¿Dónde empezaste? ¿Qué te nació por entrar a este mundo de los mercados financieros? A mí siempre me gustó el tema desde que mi primera transacción financiera fue a los 11 años. Yo soy nacido en Uruguay, ¿no? En Uruguay se usa mucho el dólar. Entonces me regalaron unos dólares y yo los cambié a euros viendo que se estaba uniendo la Unión Europea, año 2001. Entonces, para poner un poco en contexto, el 1 de enero del 2002 el euro empezó a ser moneda oficial en lo que hoy es la zona euro, ¿no? Luego otros países se han unido, como es el caso de Croacia. Entonces, ahí fue mi primera transacción financiera y le gané bastante. Después, bueno, una vez que entraron a robar a mi casa, me robaron esos euros, pero otra historia. No me digas. Cosas que pasan. Luego, siempre me gustó el tema, pero antes no había la información. Yo tengo 35 años, antes no había la información que hay ahora sobre finanzas y siempre buscaba a alguien de quien aprender, pero nunca encontraba. Realmente no tenía acceso a esa tan preciada red de contactos. Bien. Entonces siempre me gustó, pero siempre quedé en veremos. Hasta que un día, acompañando a mi madre a comprar unos bonos a un banco allá en Uruguay, que es como el Banco República, es como el Banco de Crédito en Perú, para ponerlo en contexto, o el Banco Nacional en Argentina. Ahí la persona me dijo, mira, hay un curso que te puede interesar, Bruno, y ahí empecé en los mercados financieros. Luego, ahí eran finanzas más tradicionales, decidí emigrar de Chipre y empecé en el mundo más de los activos derivados, ¿no? Entonces, llamados contratos por diferencia. Ahí fue que comencé, pero comencé porque empecé a buscar oportunidades en Europa, se dio Chipre y era lo que estaba en boga en Chipre, y ahí me enamoré del sector, ¿no? Trabajando en Chipre. Comencé en Pepperstone, bien. Luego desarrollamos la oficina de Chipre de Pepperstone, que estaba comenzando ahí. Yo encima era novato en el sector, ¿no? Fue una locura, pero linda locura. Luego, un par de empresas más hasta que llegué a MetaQuotes, y ahí comenzamos con lo que es el mercado institucional, el mercado B2B. Y empecé a ver que había mucha gente en todo el mundo que estaba creando brokers. Ahí en MetaQuest me pidieron que abriera una oficina en México, luego me pidieron que me quedara porque no había nadie en México que pudiera llevar el negocio. Honestamente, va a decir real que en un país tan grande así sea, pero en América Latina es un gran problema la masa crítica en nuestro sector, y más cuando es B2B, como es el caso de MetaQuest, ¿no? Y si lo hacen, lo van a hacer más o menos, te van a cobrar un tostón de dinero, una torta de dinero. Entonces, lo que ahí me quedé en México, desarrollando un poco la actividad de MetaQuote, no fue bien, pero estaba viendo que algo faltaba. Y era que los brokers, primero lo veían en la región, pero pasa en todo el mundo, solo que en América Latina está más acentuado. Que no conocen realmente, no conocen lo que es el mercado. Bien. Cada mercado tiene sus vericuetos. Y este mercado lo que tiene varias cosas que hay que saber. Primero, dónde establecer la empresa, según tus intereses, que te van a agarrar muchos tiburones que te van a dar gato por liebre. Y no es así.
Luego, qué proveedores contratar y cuándo contratarlos. Bien. Y tercero, poner en marcha la empresa, ¿no? Que te generen leads, ventas, en fin. A qué mercados ir. Me conviene abrir un broker. Bueno, capaz que te conviene empezar con la gestión de fondos y luego saltar a brokers. Todo ese tipo de cosas vi que estaban en pañales, porque la gente no la sabía. No la sabía. Y hay otra traba también que es la propia informalidad del latinoamericano. O sea que me voy a dejar mucho hate con esto y bueno, bienvenido sea ese hate, porque hay una gran, sí, pero hay una gran informalidad en América Latina. Mucha, mucha. Mucha. Yo veo todos los días que no te vienen a las reuniones, que sí, que no. Eh, Y hay, antes, proveedores, hay proveedores de calidad. sí, Y estos proveedores de calidad no van a perder el tiempo aquí si le estamos regateando el pesito, si no les vamos a las reuniones, no. Van a venir los peores que no compiten en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, hay un reto a nivel cultural en América Latina de ser un poco más formales, un poco más cumplidores. Nadie dice que cambiemos nuestra mentalidad, pero sí cumplir. Si decimos una hora, vamos, si algo nos gusta, lo decimos. Sí que tenemos que copiar un poco la mentalidad estadounidense en eso, no en otras cosas. perfecto. Y antes, bueno, para el público que recién nos sigue y nos está viendo, mencionaste que trabajaste, antes de entrar más a la parte de B2B, cuando me mencionaste que trabajaste en algún broker y mencionaste que eran CFDs, ¿cuál es la diferencia entre un CFD y comprar una acción como activo real, por ejemplo? Todo prácticamente. Pero la gran diferencia es que las acciones muchas veces, como activo real, son lo que llaman buy and hold, ¿no? Tú la compras y es como cuando compras una vaca, le dejas tirar en el campo y esperas que pase. Como yo vengo de Uruguay, nací en Uruguay no vivo allá hace muchos años, pero, pero sí, tenemos 4 vacas por habitantes y por eso ese es mi ejemplo favorito. Bien, Excelente. la acción es buy and hold, ¿ok? La compras y esperas 4 o 5 años. Y no digo que esté mal, es un estilo que a la larga. Bueno, con tu dinero, vas y lo invertís. Mientras que el CFD es una actividad de trading. No es para comprar un buy and hold, no. Es para comprar y venderla a la suba. Tú tienes una suba, pum, la vendí. Listo. Obviamente también está otros recaudos, ¿no? No quiero entrar en temas muy técnicos ahora, pero el CFD se puede empezar con menos plata, sí, pero también tiene el riesgo de que al buscar la compra y la suba y la baja todo el tiempo, termines eh, haciendo operaciones demasiado grandes para lo que tu portafolio permita, ¿no? Y vieron que todavía ni hablé de apalancamiento, pero la gran Sí, diferencia es esa, es el riesgo, en que sí es mucho más riesgoso. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar, por el apalancamiento. Muchas veces de cada dólar que pones, compras 200. Tiene una ventaja eso, que el margen de ganancia es sobre 200, pero tiene una desventaja, que el margen de pérdida es sobre igual. 200. Y eso tenés un dólar para respaldarlo. Así que donde hayas perdido un 0,5%, chao, fuiste. Exacto. Y ahí Depende del perdés. apalancamiento que uses, ¿no? Ver, Entonces, esté con unos 200, ¿no? Pero a lo que sí, voy es eso, ¿no? Depende. Y mucha gente dice, ah, perfecto, puedo comprarme un lot, metí $1000 y me puedo comprar qué sé yo, dos lotes de eurodólar. Sí, 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 pero no te baje 0,5. Menos, es porque es un poquito menos. demasiado riesgo, sí. Sí, ya se te quemó la cuenta y perdiste los $1000, ¿eh? Ahora en acciones, compras una acción y bueno, entonces la acción de Apple, o yo compré una cripto, Ethereum, ¿no? Hoy sí me bajó un poco, pero yo había comprado mucho más barata. Pero te baja. Algunas, en un caso terrible, una acción 7% en un día. Ok, metiste $1000, ese día tenés una pérdida transitoria de 70. Ok, está. Lo aguantas hasta que suba. Y vos decís, ¿por qué en CFDs no lo haces? Porque tenés un costo de swap, que es un costo Claro, por para día, dejarla de un día por para hacer el la otro. operación. Exactamente. Exacto. Y además, si te baja mucho, te liquidan la operación, que eso en acciones no pasa. Entonces, Exactamente, es ese es mucho el más riesgo. riesgoso, pero a su vez también permite que inversores pequeños se expongan a grandes cantidades. Y si se hace con cautela, puede ser un sector muy rentable, incluso más rentable que la inversión tradicional. Pero hay que estar Exactamente, o ahí. sea, Es tiempo y cautela. Hay que darle tiempo y hay que darle cautela. Yo todavía veía una imagen de que decía, para médicos estudias tanto, y para trader crees que con un cursito de 4 horas vas a salir. No, no. Yo de finanzas llevo estudiando 20.000 horas. sí, Y sí, estudiaré muchas más. Porque ni siquiera con un curso de 80 horas. Sí, las 80 horas, pero ir, intentar, y, bueno, y equivocarse y ver distintas.
opciones hasta que algunas te sale bien. Igual te van a salir muchos trades mal, ¿no? Eso siempre. Claro, y los CFD, de hecho, son instrumentos que son bastante volátiles y también riesgosos. Sin embargo, no es imposible, o sea, con una buena estrategia y una buena psicología, sacar buenos resultados. Lo que tú Absoluto. comentas, ¿no? Pequeños montos se han convertido en grandes montos y yo lo he visto. Es algo que de repente en acciones no puedes ver porque tienes que esperar un poco más, pero pequeños inversores retail que empiezan con sus $100 he visto transformarlos en bastante dinero, como también he visto que han perdido todo. Cuando no hay una Exacto. estrategia detrás, ¿no? Y ahí la principal barrera es la emoción, las malas emociones humanas. No es la emoción, es la mala emoción. Mal, exacto. Porque tienes la emoción, la cautela es una emoción. Ser templado es una emoción. Y son las que hay que aplicar. La paciencia es una emoción. Correcto. Y hay que aplicarla también ahí. ¿No viste los $100? Sí, pero el que pone. Yo no conozco ninguno que ponga solo $100 y lo transforme mucho. Sí Claro, conozco gente que ejemplo, ¿no? pone sus $100 todos los meses y con $100 los va haciendo crecer, los segundos también, y así. Pero lo hace Claro. mes a mes. No lo hace caro. Y con acciones eso estás, rinde. Pero estás una vida. Y digo literalmente una vida, ¿no? Estamos hablando de que empezás a los 25 y terminás a los 65. Sí. Y ese plazo puede cortarse a 10, 15 años. Yo más me voy por el tema de acciones, ¿ah? A mí me gusta operar pero intraday, o sea, veo que ya tengo cierta rentabilidad, acumulación de tanto porcentaje, retiro y invierto en otra. Es lo mío, ¿no? Sí, CFD está bien. lo veo más que todo cuando veo una oportunidad buena, por ejemplo, el oro, ¿no? Claro, Está en pleno auge, ahí le metí pues una compra con cierto lotaje y sí, saqué unas buenas ganancias porque ahora está más de 4.000. claro. Entonces, cuando veo oportunidades, baja de petróleo, Mira, plata, una para el número de unos 100, pues de cada contrato de oro son 100 onzas, ¿no? ujú, Entonces, por cada dólar que varía el precio del oro, tu contrato varía $100. Bien, eso pasa ahí. ¿Qué pasa? Hoy en día, creo que también con todo, la compañía estaba a 3.500, tocó los 3.500, bien, y en este caso exigía al tener un apalancamiento de 1.200 el oro. Entonces, con $1.750, tú compras un lote de oro, que son 100 onzas. Perdón, 100 onzas. Entonces, compras 100 onzas con ese dinero. $500 de suba, como fue lo que pasó, $500 de suba, estamos hablando que son aproximadamente $100 por $50.000 de ganancia. Y tú invertiste en 1.750. Lo que dijiste es un caso Ahora, ad hoc ye- para ver cómo funcionan los CFDs. yéndonos adentro del broker, o sea, sabiendo que existe ese tipo de ganancias para los clientes, ¿cómo el broker, viendo más adentro en la parte B2B, cómo no Sí, se queda desfalcado si es que pasan este tipo de casos y viene bien. alguien pues que mete sus $1.000 y le chuntó pues prácticamente a una buena operación y sacó sus 500.000 y el broker no tiene liquidez? ¿Cómo es Bueno, ese proceso? Explícanos, Bruno. excelente pregunta, William. Estaba esperando que le hicieras. Buenísimo. Me decías porque es un tema delicado. Ahí lo que hace el broker en general va con un proveedor de liquidez, que es un broker más grande. Hay varias formas. Esta es la primera. Va con un proveedor de liquidez, que es un broker más grande, que tiene acceso a mercado interbancario. Y muchas veces pasa con el proveedor de liquidez que el proveedor A es cliente del proveedor B y el proveedor B es cliente del proveedor A. O sea, son clientes mutuamente para ampliar el pool de liquidez. ¿Pero qué sucede ¿cómo hace el proveedor de liquidez? También tiene que pagar de su bolsillo. Entonces, tiene que machear las órdenes de compra con las de venta. En CFDs es otra ventaja. Tú puedes operar en largo o en corto. ¿Qué significa? Operación de compra es que si sube el precio, yo gano. Operación venta es que si baja el precio, yo gano. Bien. Que eso de Ecuador está en un rally alcista brutal, ¿no? Por eso es un gran ejemplo para ustedes. Entonces, un broker va y manda todo el proveedor de liquidez. Para el proveedor de liquidez tiene 100 brokers de clientes, todos le mandan órdenes de compra en oro y cómo las respaldan en venta. Bien. Entonces, ¿qué piensa el proveedor de liquidez? Las acepto, pero te cobro, se llama un swap, que es lo que se cobra de un depósito altísimo de la coña. Entonces, lo ajustan por ahí. Y el broker a su vez lo puede hacer. El cliente está ganando, ok. Entonces, le cobra muy caro por mantener la operación en el intradía, en el día a día. ¿No? Si vos querés mantener 5 días, pagas 5 días de swap. Y hay un día de la semana que pagas triple swap, porque los fines de semana no se pagan. Entonces, ahí es donde empieza a ganar. Y el broker lo puede subir todo lo que quiera para decir, ok,
paguen un poco con este tipo de órdenes. Por otra parte, otra forma un poco más ética, digamos, de hacerlo, es, es que vos ofrezcas otro producto como los futuros, que no tienen swaps, no tienen swaps. Entonces vos le dices a tu cliente, ok, hagamos lo siguiente. El proveedor de liquidez, como está deseoso, este broker más grande, de recibir órdenes de venta para machear sus órdenes de compra, y que lo que ganan los de compra lo pagan los que pierden los de venta, bien, les paga un swap altísimo. No les cobra, les paga. Les paga por mantener la orden todos los días. ¿Sí? Claro. Eso es lo que pasa. Entonces, vos tenés el mercado de futuros, que no corre swaps, y el SFD, que es. Ok, entonces lo que nos quieres decir más... Y cierta estrategia. ¿Y qué se Por favor, hace? O termina. sea, compra en long los futuros, en largo, y lo mantiene, y va en corto al oro. Dice que está perdiendo plata con la venta. Sí, sí, sí. Pero está esperando a que el oro dé la vuelta. Y aún así está ganando lo que está ganando los swaps. Y a su vez, lo que está perdiendo CFDs lo está ganando en futuros. Lo que gana con uno lo pierde con otro, y el que pierde gana los swaps. Y saca una pequeña diferencia. Esa es una estrategia que el broker la puede sugerir a sus clientes para no tener tantas órdenes de CFDs en compra. Y tener algunas en venta por matchados. Esa es una forma. Ok. O sea, lo que nos quieres decir es que, por ejemplo, el broker tiene un proveedor de liquidez que le cobra un split institucional que es pequeño y adicional el broker le sube un poco el split para el cliente retail. Y Sí, adicional, eso sí, exactamente. Y los swaps, eso siempre, tanto el proveedor de liquidez como el broker. Pero los futuros no tienen swaps. El CFD exacto. sí. Entonces, como el CFD requiere que las zonas de compra macheen con las de venta, sí o sí, para que no pase, porque no se desfondan tanto los brokers como los proveedores de liquidez, ahí lo que sucede es que vos estás desesperado, con un rey alcista, como el de oro, de tener órdenes de venta. Porque no las hay. Operaciones en corto, no las hay. Entonces, lo que haces es pagas esos swaps en vez de cobrarlos. El broker y el proveedor de liquidez pagan esos swaps y ahí estimulas las órdenes de venta. Visto del lado del cliente, inviertes long en futuros dentro del broker y short en CFDs. Visto del lado del broker, vos recibís el swap positivo del proveedor de liquidez, lo mandás, y al cliente le pagas un swap un poquito menos, se lo pagás igual, pero un poquito menor. Entonces ahí ganás esa diferencia de swap con el cliente va a pérdida, por lo cual el problema es igual eso lo manda el proveedor de liquidez, pero la pérdida que tiene el cliente es un poco mayor que la que vos vas teniendo en el proveedor de liquidez como broker, entonces también es una pequeña ganancia. Y a su vez, el long lo invierte en futuros, pues también cobras un pequeño spread. Oye, Y qué ahí excelente. listo. Entonces, es un negocio bastante rentable. De hecho, Muy, tú que muy. has estado en MetaQuotes y has visto esto en carne propia, por ejemplo, ¿cuántas operaciones hace un usuario y cuánto le genera el broker hablando en números? Más o menos mensuales, Es ¿cuánto un de usuario rendimiento? retail, poco porque están comenzando, están tibios. Tibios en el sentido de como que, bueno, está bien, está bien que sea así. Otra manera que hay, eh, yo se la recomiendo siempre a los brokers. Mucha gente, y a ver, que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar todos los días, vuelve a las 8 de la noche, no tiene tiempo para eso. Tiene el dinero, tiene las ganas, pero no tiene el tiempo. Y está bien, es un recurso escaso. Por ende, en estos casos, yo siempre recomiendo a los brokers tener gestores de fondos. Que quien les ponga su dinero y el gestor profesional se lo gestiona. En estos casos, el lotaje es mucho mayor. ¿Por qué? Porque el gestor o bien puede usar robot o bien lo puede hacer manual, está buscando oportunidades todo el tiempo. Y conecta, comprimiendo, Correcto. comprimiendo. Entonces, al final, Y el, hace un lotaje monstruoso. y el robot no tiene Eh, sentimientos, pues no tiene emociones para estar ahí, a veces es lógico, es netamente lógico exacto. el robot. Pero también tiene que estar un humano ahí supervisando. Y Exacto. también porque, ¿qué pasa? Se, eh, se da la profecía autocumplida, ¿no? El robot, todos los robots hacen lo mismo, todos van a cumplir, todos van a vender a la vez. Entonces, ahí es race to the bottom, ¿no? Eso me llama en inglés. Esto. Al final del día no tiene sentido. Entonces, sí, necesitas un ser humano que esté ahí ajustando permanentemente. Claro, el bot no te Es, va a adivinar una guerra tampoco, ¿no? no, muchas cosas que tengo. Exacto. La intuición humana, que es otro sentimiento, en este caso juega a favor. Por Exacto. eso las emociones juegan a favor también, no son solo en contra. Correcto, correcto. Al menos en mi experiencia. Y mira, Y sí. yendo más al negocio, Pues ahí va el negocio. Y vale, ahí vale. con esos fund managers perfectamente puedes
puedes aumentar mucho el dotaje y por ende, como broker, tener un volumen bastante mayor, ¿no? Cuando te digo un volumen mayor, estamos hablando de $10.000 mensuales tranquilamente. Eso, en términos nacionales o reales, es operar $1.000 millones al día, lo que se dice Wow. poco. Y hablando de números, rentabilidad, por ejemplo, mensual aprox de un broker, con todo lo que nos comentas, más o Mira, menos. sí, justo, muy, muy buena pregunta. Ahí va a depender mucho de cómo lo haga. Si lo hace de forma profesional, con asesoría y, como te decía al principio, en tiempo y forma, no hace gastos innecesarios, en tener personal, o sea, sale todo como un relojito. Y a los 8 meses ya tendría que estar haciendo aproximadamente este billón mensual. Bien. Y cuando digo este billón mensual, la ganancia mensual neta del broker, siendo muy conservadores, va a andar entre 30 y $50.000, depende de cuánto quiera cobrar. Ahí ya va a depender los acuerdos que hagan. Pero eso es la ganancia mensual. ¿Cuánto es la inversión para este negocio? Y aproximadamente unos $200.000 durante los primeros 8 meses. ¿Todos los Esa, 8 meses? ¿Con en, en- asesorías y todo? en total, todo lo que vos, los proveedores, todo, Wow. no gastas un centavo de más. Con el personal, con todo, asesorías, personal, Proveedor de todo, liquidez, empresa y todo. No, todo, no puedo pasarle de creerlo. pagos, empresa creada, todo lo que tú quieras, todo lo que necesitas, mejor dicho, $200.000. Si usas dealer, te pagas un poquito más, pero están 220. No es una diferencia que digas, uy, brutal. ¿Y a partir de qué mes, por ejemplo, de estos 8 meses empiezo a ver ganancias, ¿no? Mira, los primeros 4 meses son para formar el broker, ¿ok? Empresa, proveedores integrados. Luego tenés esos primeros 4 meses, los segundos 4 meses, que ahí ya empezás a entrenar al personal para que salga a la vez. Ahí obviamente hay un periodo de aprendizaje, los primeros 2 meses va a ser mucho trabajo y poca plata, como siempre. Y recién yo diría que a partir del séptimo mes, o sea, se cumple el sexto mes en que empieza el séptimo mes, ahí vas a empezar a ver ganancias. Ok. Y para poder empezar, por ejemplo, sé que no es una empresa cualquiera, ¿no? O sea, es muy No. complicado el marco regulatorio, crear una empresa tipo de estas para poder trabajar pues tranquilamente en el mercado. Mira, es tan complicado como el cliente quiera. Sí, obviamente tiene sus vericuetos, por supuesto. Sí tienen sus vericuetos. Tienen que ser empresas financieras. Pero lo bueno es que ha bajado mucho el coste de construirlas a nivel mundial, ¿no? Y hay un buen de jurisdicciones offshore que son seguras y que además el broker pues, le puede agregar seguridad a su gestión con conceptos seguros, que pues que sí que lo hablamos. Eh, pero no es tan caro. Mira, creo que una empresa offshore con cuentas bancarias en Europa, todo, página web, todo bien ordenado, anda costando los 20 y $25.000. Pero, para que te das una idea, y cuesta 2 meses hacer todo, con Ah, la página genial. web y la cuenta bancaria incluida. 2 meses. Ah, pero eso es un offshore. Pero cuando es, por ejemplo, quiero una regulación europea, quiero algo Bueno, grande. hablando de paciencia hace un rato, armate de ella porque la vas a necesitar. Y además hay una gran posibilidad de fracaso en eso porque, pues, en mi caso, yo cuento con ciudadanía europea, pero cuando no cuenta con ella. Si venís de América Latina no está tan mal, ¿no? Pero si venís, por ejemplo, de China o de Irán o de algún país de esos, si el dueño es de ahí, no te va a pasar esa regulación, olvídate. Digamos, un año por lo menos. Dubái lo mismo, año y medio. Eh, si querés, como te digo, y SciSec, la de Chipre, es la más amigable de Europa, y aún así es muy complicado. Eh, pero sí, hay que armarse de paciencia, cuesta dinero y ganar mucho capital. Por ejemplo, para ser un market maker en Europa, necesitas 750.000 euros de capital de garantía. 750.000 euros. Wow, Ahí sí es es un bastante. negocio fuerte. Sí, yo lo que recomiendo muchas veces es que pongan la empresa offshore o con alguna regulación más light, como la de Mauritius, que igual sí te puede demorar un año, pero también te puede demorar 4 meses. Y es una regulación. Es una regulación. Claro. Y es una regulación offshore, tiene ese nombre. Es Y para, yo, por ejemplo, sí. ay, disculpa que te corté, pero sí, solamente yendo se pregunta, ¿yo puedo tener diferentes regulaciones? O sea, Claro. por ejemplo, ya tengo mi regulación en Chipre, pero quiero también otros mercados y quiero abarcar más parte Sí. Hay que del ver tema. la regulación cuando sea estrictamente necesaria. ¿Y por qué? Hay un mito de que cuando una empresa está regulada es más segura. Depende. Ahí está regulada por FCA.
y viene un cliente de acá de México o de Perú, está regulado por FCA y voy a contratar. Sí, sí, pero FCA te protege si estás en Reino Unido, ya estás valiste. Y si vas a quejarte de FCA, te dicen, buenísimo, mucha suerte. Y lo mismo a ASIC. O sea, en los países de América Latina, como no hay regulación, solo en Chile la hay, una regulación local, solo en Chile. En el resto, la verdad que esté regulado o no, poco te importa. Y además, esa regulación restringe mucho el apalancamiento, restringe mucho las actividades. Si vos además de que querés hacer gestión de fondos, es un problema. Si querés ser un gestor de fondos, es un problema. No digo que esté bien que estén regulados, pero hay otras formas de proteger, como digo, los seguros. El broker puede contratar y ofrecer una cuenta asegurada. Y listo. Otro tema, que la regulación no protege a los clientes institucionales, sobre los retail. Si vos sos institucional, tenés mejores condiciones, sí, pero no te protege. Entonces, buscar un proveedor de liquidez que te proteja, que tenga seguro. Eso es muy necesario. Entonces, hay un mito con las regulaciones que son necesarias solo si quieres operar en cierta zona. Si quieres operar en Europa, sí, obviamente necesitas regulación europea. Si quieres operar en Reino Unido, necesitas regulación británica. Y honestamente no lo veo un mercado tan interesante, Reino Unido por sí solo, ¿no? Entonces, Claro. si necesitas eso. Mi consejo en general, tal vez una empresa como tipo Mauritius o mismo una offshore sin regulación, y que abras la oficina en Chipre o Dubái. ¿Por qué? Porque es donde hay más masa crítica. Y si querés Para empezar. sí, yo viví en Limassol 5 años, ¿no? Tenés un montón de gente, un montón de gente calificada en este tema, ¿no? Un montón de gente calificada. Y como yo te decía, el gran problema es el personal calificado en América Latina. Y en Chipre, por ejemplo, tenés gente que habla español y que ya ha trabajado en la industria. Dubái tenés gente que habla español y ya ha trabajado en la industria. Chipre es un poco más barato que Dubái. Yo es un lugar que súper recomiendo para abrir oficina. No la regulación, la oficina. No vas a tener público europeo, pero tenés público internacional. Otra ventaja que tienen esos países es que están en el centro del mundo, literalmente. Claro, tienen todo el alcance prácticamente, ¿no? Sí. Y coméntame, Bruno, ya que tú has tenido experiencia creando brokers, ¿tienes alguna experiencia negativa que hayas visto donde digas, esto no hagan, por favor? Recomiendo que por lo menos hagan esto antes de esto, algo que nos puedas comentar. ¿Tenés tiempo esta mañana? Porque Tenemos tengo un tiempo. montón. Tengo un montón. Voy a tratar de ver las principales. Primero, lo que he visto muchísimo es que la gente, hay muchos proveedores de mercado y son proveedores bien serios, ¿no? Pero quieren vender. La verdad, todo el mundo quiere vender. Todo el mundo quiere vender. Entonces, todo el mundo quiere vender. Entonces, te van a querer vender su producto lo antes posible, lo cual es válido, pero el creador del broker, el inversionista, el emprendedor, bueno, ya lo necesito, pero no sabe que no lo necesita todavía. No sabe que no lo necesita todavía. Entonces, es comprar cosas antes de necesitarlas. ¿No? Muchas veces, como la licencia de MetaQuest no es barata, es buenísima, y vale su precio y mucho más, pero no es barata. Los bridge tampoco, lo valen mucho, la mayoría de ellos, por supuesto, digo, estoy diciendo que son costosos, no caros. Hay que hacer esa salvaguarda. Pero estos, digo, muy buenos, pero o contratan dealers antes de salir al mercado, no sirve. Innecesario. ¿Entendés? Se terminan gastando cientos de miles de dólares sin estar operativos. En vez de gastar en músculo, en marketing, en BDMs, no, lo gastan en estas cosas. Eso es el primer error, gastar. Y por eso lancé este proyecto, ¿no? Para que los clientes lo hagan en tiempo y formas, de forma organizada. Primero este paso, luego este otro. Una vez que tenés esto, recién esto otro. ¿Tá? O sea, tú los acompañas desde que inician a crear la empresa hasta incorporarle todos los componentes y Claro. saber el mercado. Sí, mira, te cuento, es como tú lo dijiste, exactamente, pero te cuento un poquito más. Aunque te viene y me dicen, quiero abrir un broker. Ok, primero, ¿a qué mercados quieres apuntar? Son las preguntas que se hacen. ¿Qué mercados quieres apuntar? Clientes, en fin. Entonces, en función de eso se le hace una propuesta que dice dónde le conviene abrirlo, ya sea la oficina como la jurisdicción o regulación que le conviene. Bien. Yo no recomiendo empezar regulado a principios al principio,
Pero bueno, si quieren empezar justo ya de entrada y arrancar con el mercado europeo, hay que hacerlo. Bien, hay que hacerlo. Lo mismo, ya quiero arrancar con el mercado de regulación australiano. Bueno, sí, ahí tenemos que ir con ASIC y armarnos de paciencia, ¿no? De toda la paciencia que tengamos y un poquito más. Una vez eso, ya también decidimos en esa propuesta qué tipo de proveedores va a usar, qué plataforma. Bien, ¿te conviene MetaTrader 5 o te conviene alguna otra? Viene MatchTrader, que no es tan buena en calidad, pero bueno, tiene white labels. Tiene la posibilidad de MatchTrader, por ejemplo, de hacer una app personalizada, que eso MetaTrader no lo tiene. Ahí está acá más que para el cliente, eso es lo importante, y ahí va MatchTrader, ¿no? Es decir, no es tan completa Claro. como MetaTrader 5, pero y es igual de costoso, de hecho sea de paso, la aplicación. Hoy yo no quiero un white label, porque no quiero empezar, tiene sus desventajas, que estás preso del proveedor, pero dice, no me importa, quiero arrancar y después escalar. Buenísimo. Ahí arrancamos también. Y después se van viendo también los proveedores de pago, según la jerarquía que tenga, y si tiene regulación o no, porque hay proveedores de pago que no aceptan gente no regulada, bueno, los proveedores de liquidez en función de los productos que quiere ofrecer. Todo eso se arma, se aplica, se hace el onboarding, ¿no? Con ellos. Una vez que esté todo listo, también se integra, por ejemplo, algo que no se sabe, pero tras bastidores se ve, y tú como cliente hiciste un depósito en el broker. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para que esto se refleje en MT5, en el CRM y en la pasarela de pagos a la vez? Y una integración por detrás. Y eso se hace. Bien. Ok, ok, ok. Pero eso, William, es la parte del setup tecnológico. Bien, la apertura de la empresa, con oficina, con todo, el setup tecnológico. Pero ahora, ¿qué pasa? Y esto hay empresas que lo hacen, ¿no? Honestamente no soy muy partidario de ellas, no voy a dar nombres ahora, pero... Perdón, un poco de tos tengo. Sí, que te hacen, que solo te ponen el junior del junior para venderte, ¿no? Eso, Ah, mira, no, no, no claro, no, sabía. y el pibe no sabe nada, ¿no? Buen chico, pero el chico que está saliendo aquí en México, de la prepa, de la secundaria. ¿Y cuál es la diferencia entre... Y ahí voy. ¿Y cuál es el diferencial? ¿No? Exacto. Yo vi que había, en todo esto de organizar los pasos, ya es un diferencial, ¿no? Y que no busquemos venderle, sino al contrario, comprar por él. Pero, y que no haya conflicto de interés también. Tenemos varios proveedores, tenemos dos, ¿no? Por ejemplo, es un caso. En Bridge tenemos Employed y PremXM. Sí, uno es un poquito mejor que el otro, pero también el otro es un poco más caro. Bueno, ¿cuál te gusta más de ellos, no? One Zero es buenísimo, sí, pero es mucho más caro, entonces, no, pará. Hay otros, son mucho más baratos, sí, pero no están en el estándar de calidad que manejamos. Entonces buscamos un equilibrio calidad-precio. Tenemos una variedad, sí, pero tiene que tener un balance calidad-precio, si no, olvídate. Y Claro, esa es la claro. parte. Y ahora vamos a esto que me preguntabas, ¿cuál es tu diferencial? Tu diferencial acá es que no te damos el negocio ya en mano. No, te lo manejamos por los primeros 4 meses, 6 meses, el tiempo que tú quieras. ¿Bien? Eh, pero los primeros 4 meses es la consultoría inicial, base, ¿no? Que es lo que decía al comienzo. Ya tener el equipo comercial contratado, entrenarlo. La contratación la hacemos nosotros, por supuesto. Entrenarlo, montar la oficina y que empiece a vender. Un equipo administrativo, un broker tiene su contabilidad especial, ¿no? Cuentas segregadas, etcétera, que tiene que estar bien, ¿vale? Correcto. También puede ser un equipo de soporte de cliente o no, yo soy de la idea de que el account manager haga soporte de cliente al principio, empezar, no gastar más de lo necesario. Justo me preguntabas errores, estaba sonando un broker que metió 27 account managers al comenzar. No le pagaba mucho, ¿no? Pero si metes BDM, es otra historia, no es hablar otro, voy a decirle que se calme un poco con tanta cantidad, ¿no? A Claro. aflojar. El martes tengo reunión con él, un buen amigo además. Pero, así que, no, ¿qué tal? Con 10 BDM está sobrado en toda América Latina. Pero sí, es ese, ¿no? Es eso, empezar poco a poco e ir ya sacando beneficios al séptimo mes. Y en eso acompañamos. También otra cosa que ofrecemos, que eso sí nos ofrece, es que capacitamos a los vendedores en lo que es estructuración patrimonial. Porque muchas veces vos vas a un broker, yo cuando trabajaba en Peppers, yo empecé como soporte al cliente, que si hay que empezar en este mundo, es la mejor manera de comenzar, les aviso. Ahí te enseñan todo.
Y me decían, ¿y me ayudan con los impuestos? No, acá tenés que decir que sí. Y ahí la ventaja no está regulado, puedes también hacer no estructurador patrimonial, pero sí ayudarlo con la estructuración patrimonial del cliente. Obviamente no para el cliente es de $300, ¿no? Claro, claro, Pero claro. es acercar el high ticket a esta industria. ¿Y cómo se hace de esa manera? Como digo, también teniendo cuentas con seguros. Ahora, hablando de perfiles, que es un buen punto, ¿cuál crees que es el perfil adecuado para que pueda este perfil ingresar o ya empezar a crear su broker? Por ejemplo, no creo que una persona común y corriente que no sabe sobre el tema pueda acceder o hacerlo, ¿no? ¿Cuál crees que es el perfil adecuado para que dé el siguiente paso y haga este tipo de proyectos? Es muy buena aclaración. Sí, que no para cualquiera. Si bien es un negocio que da mucha rentabilidad, de ser los negocios más rentables después debe ser el negocio legal más rentable que existe. Legal, ¿no? Pues hay otros que mejor no los voy a mencionar. Pero el negocio legal es el que más rentabilidad da, más que un casino, más que todo. Pero, ¿qué pasa? Todo lo que yo decía, no, recién, no hay mucho conocimiento de este tema, del detrás de escena, cómo se forma, está lleno de proveedores que quieren vender, por razón, y te van a convencer de que su producto es fantástico, que probablemente lo sea, pero no en la etapa en la que estás. Entonces, yendo a tu pregunta, ¿qué perfiles? Primero, hay muchos. Puede ser alguien que ya tenga, que no conozca el rubro, pero que sea un inversionista. Se me ocurre mucho el inversionista inmobiliario, que tengo dinero y quiero hacerlo rendir, y ahí nosotros lo manejamos, y después ya le entrenamos un CEO y le contratamos un CEO que sepa el tema. Por suerte, en la empresa conocemos mucha gente competente, ¿no? Hasta en América Latina que sea eso, en este rubro, ¿no? Luego, eh, el otro tipo de personas son los que ya están vinculados, gente que son referidos, que ya tienen su cartera de clientes refiriendo a otros brokers, ¿bien? Les sería mucho más rentable tener su propio broker. Exagerando. Gente que tiene academias grandes, no una academia de 5 estudiantes, ¿no? Claro. Academia grande y que opere bien. Gestores de fondos, que tienen buenos fondos, que quieren llevar a los clientes. Esos son otros perfiles, pero sí, más que nada es el perfil, puede ser un ex banquero de inversión, un todavía durante toda su carrera y quiere emprender, o que de repente eh, muchos bancos están haciendo reducción de personal, pero pagan buenos banqueros de inversión no estadounidenses, pero que han trabajado en Estados Unidos, o en Londres, que les pagan bonos de despido de 1 millón de libras, una cosa de esas. Bueno, el tipo sabe y puede comenzar con él. Claro, o sea, por lo menos Es uno de algo de perfiles. conocimiento, ¿no? O sea, tener Sí, conocimiento de qué se está o el mundo de haciendo. las inversiones, de repente sos un trader agropecuario, compras y vendes materias primas, querés abrir tu broker, bueno, ahí sí. Y focalizás en CFDs de materias primas. ¿Y han habido traders independientes que hayan buscado MetaQuotes solamente para trabajar ellos mismos y sin necesidad de Sí, repente meter gente a sí, ese sí, sí, broker? y es mucho menos costoso, claro, hacerlo así. Sí, lo bueno que tiene eso, esto está en MetaCoach, ahora no lo han buscado tanto, pero sí, lo bueno que tiene eso, bien, es que tú puedes decidir quiénes son tus proveedores de liquidez, bien. Tú cuando traes una cuenta, y es excelente en Interactive Brokers, bien, tú estás ligado, tú estás preso en Interactive Brokers, porque es excelente, pero ahora, ¿qué pasa si abres tu propia plataforma, tu licencia de MT5, bien, y puedes decir, me conecto a varios proveedores de liquidez? Entonces, ¿qué haces? Con tus propios fondos, no es nadie más. Tienes 1 millón de libras y las querés operar bien. Me conecto a Binance para cripto, me conecto a Interactive y a Charge para acciones, me conecto a equity para CFDs, es decir, tengo todo en uno. Y puedo encontrar a varios para cada producto. Entonces, listo. Recibo los mejores precios de cada uno y tengo, si soy tengo varios millones de fondos, y no cuesta caro constituirlo. Cuesta menos que lo que tú te vas a ahorrar, ¿no? Ahí hay que ver cada producto, ¿no? Y caso a caso, pero te puedes ahorrar unas decenas de miles de dólares cada mes. Ah, qué excelente. Bruno, y ya para terminar, Sí, eh, ¿cuáles son los próximos pasos para el negocio que tienes? A hacerlo, o sea, ¿dónde vas a aparecer próximamente? ¿A dónde vas a estar? ¿Cómo te encontramos?
¿Cuál es el Bien, contacto? me pueden contactar por la página de Trading Latam, estoy ahí. Tengo mi LinkedIn, Bruno Boye. Ahí estoy en mi LinkedIn, me pueden escribir por ahí. Y los eventos que vamos a estar próximamente, estamos arreglando, este lunes ya vamos a estar dediqué de todo, en lo que es la IFX, ¿no? Voy a estar como speaker en la IFX, en la de Dubai este febrero, y en la de Limassol, Chipre, que todavía no está clara la fecha, no la saben. Yo pienso que va a ser por junio o por septiembre, ¿no? Pero eso es más una conjetura mía. Wow, te vas a lo grande, Bruno. Bueno, es que y un detalle, también para ir cerrando, no tenemos competencia. Entonces recién me escribió un cliente que, tipo muy informal, que le digo, mira, yo no voy a trabajar con ustedes porque no vení, ¿no? Y dice, ya encontraremos a alguien que nos haga lo que ustedes nos hacen. Recién ahora, que, más temprano. Y yo me reía por dentro, ¿no? Porque no lo hay. Entonces, suena un poco mal esto, pero al no haber gente que, que, que haga lo que hacemos, y eso al ser un negocio de confianza y formalidad, tenemos que ser muy exigentes con los clientes que aceptamos. No podemos aceptar a cualquiera, viene un tipo que sabes que no. Nuestro primer error fue aceptar un cliente que dijo, lo quiero bueno, bonito y barato, ¿no? Y nada, y tuvimos que ir a un producto súper barato, pero que no nos cumplió, porque claro, vas a encontrarlo más barato, por supuesto. Ahora, en lo que te dicen, mucha suerte. Ese es el tema, ese es el tema, ¿no? Ver con qué proveedor de confianza. Yo creo que eso puede ser para el próximo capítulo, Bruno, que nos cuentes qué pasó exactamente con ese proveedor para ver, pues, qué Tengo hicieron, historias, ¿eh? Tengo historias arriba y podemos estar, como te digo, podemos hacer 100 podcasts con eso y nos quedaríamos cortos. Buenísimo, Bruno. Oye, muchas gracias. Por Un gusto favor. tenerte aquí y bueno, ya nos vemos en otro capítulo. Muchas Muchas gracias, gracias. William. Nos Excelente vemos. día y suerte con ese nuevo presidente. ¿Cuánto durará? 2, 3 días más o menos. Sí, Prox, yo me espero también ese tiempo Prox, así que, Dale. bueno, nos vemos. Gustazo. Muchas Cuídate. gracias por todo. Chao. Un beso. Hasta Chao, luego. chao.